Hola chicos, chicas, seguimos con las rentas variables en progresión geométrica. Este ejercicio que vamos a hacer ahora se parece mucho al del vídeo anterior, que os recomiendo que veáis primero. La diferencia es mínima, pero es, creo, importante tenerla clara, ¿vale? Fijaros, os dice el enunciado: hallar el valor actual de los ingresos anuales vencidos de un trabajador. Vencidos significa pospagables, es decir, este trabajador cobra a final de año, ¿vale? Que el primer año va a ganar 30 unidades monetarias y espera que sus ingresos disminuyan, y ahí está la diferencia, disminuyan un 10% anual acumulativo para un horizonte temporal de 3 años. Es decir, este trabajador de este ejercicio tiene peor suerte que el del vídeo anterior. En el del vídeo anterior los ingresos aumentaban según iban pasando los años y aquí van disminuyendo. Pero aún así esto también es una renta variable en progresión geométrica, aunque los términos sean cada vez más pequeños, ¿de acuerdo? Dice, suponiendo un interés efectivo del 4% anual. Bien, lo importante al leer este tipo de enunciados es tener claro que nos están hablando de una renta variable en progresión geométrica, porque eso nunca os lo van a decir, ¿de acuerdo? Acordaos que una renta variable en progresión geométrica se caracteriza porque cada término se calcula cogiendo el anterior y multiplicándolo por una cuantía constante, y esa cuantía constante, acordaros que se llama la razón de la progresión geométrica, la nombramos con la letra Q minúscula, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si te ponemos aquí una línea temporal, que en este caso van a ser solo 3 años, ¿vale? Fijaros que si en el primer año este trabajador cobra 30 unidades monetarias, que lo vamos a llamar C, en el segundo cobrará C por Q, siendo Q la razón, ¿de acuerdo? Y en el siguiente cobrará C por Q al cuadrado. O sea, todas las rentas variables en progresión geométrica se caracterizan porque su línea temporal es así. La única diferencia ahora es que, insisto, estas cantidades van a ser más pequeñas que esta, porque el trabajador espera que sus ingresos disminuyan en un 10%. Y eso solamente lo vamos a conseguir poniendo una Q que sea menor que 1. Esa es la diferencia. En el vídeo anterior la Q era mayor que 1 y aquí la Q va a ser menor que 1. Ahora lo vais a ver, ¿de acuerdo? Vale, venga, pues entonces vamos a poner aquí, bueno, primero voy a poner lo que nos piden el valor actual de estos capitales, es decir, tenemos que coger estos 3 capitales y llevarlos al presente, aquí, a V0. Yo siempre os digo, cuando son tan poquitos capitales, la verdad es que no hace falta aplicar las fórmulas de la renta, podéis aplicar a cada capital la fórmula del interés compuesto, llevar cada capital por separado y luego sumarlos, ¿vale? Lo bueno que tienen las fórmulas de la renta es que valen tanto para 3 capitales como para 30 o 300, ¿vale? Entonces, en este caso son solo 3, quiero coger todos estos capitales y llevarlos al presente, saber cuál es su valor actual, valor a día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, la fórmula es la misma que hemos visto en el vídeo anterior. El valor actual de una renta variable en progresión geométrica pospagable, ¿de acuerdo? Es C, que C es el primer término, o sea, lo que recibe el trabajador en este caso al final del primer año, por 1 menos Q, que es la razón, elevado al número de años, por 1 más el tipo de interés elevado a menos N, por 1 más I menos Q. Es decir, la misma fórmula que en el anterior vídeo, ¿vale? Lo que quiero que os quede claro es que en las rentas en progresión geométrica da lo mismo que los términos sean cada vez mayores o cada vez menores, que eso hay gente que no lo sabe, hay gente que piensa que en las rentas variables en progresión geométrica los términos siempre crecen, siempre son más grandes, y no, pueden ser más pequeños como en este caso, pueden ir decreciendo, disminuyendo, ¿de acuerdo? Venga, recuadramos la fórmula, mismo comentario que en el vídeo anterior. Es decir, esta fórmula solamente vale si el denominador no se anula, si el denominador vale 0, algo entre 0, la calculadora va a explotar, ¿vale? Nos va a salir. Entonces, acordaos, esta fórmula solo la podréis utilizar cuando 1 más i sea distinto de q. Si 1 más i, es decir, si esto es igual a esto, al restarlo va a quedar 0 y algo entre 0 no funcionará, ¿vale? Se utiliza otra fórmula que veremos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a ir buscando los datos que necesitamos aquí para esta fórmula. Lo primero es el capital del primer término, que en este caso obviamente es lo que gana al final del primer año, son 30, eso se ve bastante bien. O sea, C es 30, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí, son estos 30 unidades monetarias, es el primer término, ¿de acuerdo? Luego, lo segundo que necesitamos es el número de años que dura la renta, que en este caso son 3 años, lo pone aquí, son 3 años, así que la N es 3 años. ¿Vale? Luego necesitamos el tipo de interés al que actualizamos las cantidades para traerlas al presente, que es la I. La I en este caso es del 4%, hay que comprobar que la I y la N estén en las mismas unidades temporales. La N son años y en este caso el tipo de interés efectivo es anual. O sea que perfecto, ¿vale? Coincide, cogemos la I,
Acordaos que en las fórmulas de matemáticas financieras siempre ponemos los tipos de interés, o las tasas de interés, como queréis llamarlas, en tanto por 1, por tanto cogéis ese 4 y lo dividís entre 100. 4 entre 100 sale 0,04, ¿de acuerdo? Bien. Y finalmente dejo para el final, como en el vídeo anterior, el valor de la razón de la progresión geométrica, que es lo más importante. Fijaros, aquí la Q va a ser un número menor que 1, porque cada vez el número que va saliendo en cada término tiene que ser menor que el anterior. Vamos a razonarlo, ¿de acuerdo? Mirad, ¿cómo puedo calcular yo cuánto vale el término segundo? Es decir, ¿cómo puedo razonar yo cuánto vale C sub 2? ¿Vale? C sub 2 va a ser, según lo que me dice el enunciado, ¿vale? Este trabajador va a ganar al final del segundo año lo que ganó al principio del primer año, al final del primer año, menos un 10%. O sea, él ganó al principio del primer año 30, pero él estima que sus ingresos van a disminuir un 10% anual. Por tanto, si aquí ganó 30, aquí ganó C, le tenemos que restar el 10% de C. El 10% de C se pone así, 0,1, ¿vale? 0,1 por C. Esto, si no sabéis porcentajes, tenemos vídeos para calcular esto, pero acordaos, siempre que queráis hacer el 10% de una cantidad, la multiplicáis esa cantidad por 0,1. ¿De acuerdo? Así que, por tanto, esta cantidad será esta de aquí, C, menos el 10% de C. C menos 0,1C, 1 menos 0,1, sale 0,9C. Y este 0,9 es la razón. Es esta Q que está multiplicando a la C. O sea, fijaros que en este caso la Q sale menor que 1, que hay gente, ya os digo, yo me he encontrado muchos alumnos que piensan que la Q siempre tiene que ser mayor que 1, es decir, que los términos siempre tienen que ser mayores según vamos aumentando el tiempo, pero eso no es así, ¿vale? Las rentas variables en progresión geométrica pueden ser términos que vayan disminuyendo. Mirad, esta cuenta hay gente que la hace así, lo digo solo por si lo veis, aquí cuando llegáis a este punto, a 0,1C, o sea, le restamos a C el 10% de C, y aquí la gente lo que hace es que dice que saca, hay profesores que dicen que sacan factor común la C, es decir, sacáis factor común la C, y aquí queda un 1 menos 0,1, entonces queda C por 0,9, ¿vale? Esto es lo mismo que esto, o sea, os lo digo solamente a efectos de que depende del profesor que tengáis, os lo explicaré de una manera. Yo creo que es más cómodo esto, o sea, si a C le restas 0,1C, pues si a 1 le restas 0,1 queda 0,9C. Pero bueno, hay gente que prefiere sacar el factor común ese ahí delante, ¿vale? De cualquiera de las maneras ya sabemos lo que vale esa Q, ¿vale? O sea, que tener cuidado, no os fiéis de ese dato que os dan en los ejercicios de rentas variables en progresión geométrica, porque eso no es la Q. Ese es el incremento que se produce respecto al término anterior, pero la Q es otra cosa, ¿vale? Entonces, en este caso, la Q vale 0,9. Ese es el valor de la Q. Y como es menor que 1, por eso cada término es menor que el anterior. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a poner entonces aquí todo lo que acabamos de calcular. La C la sustituimos por 30, ponemos 30. Aquí ponemos el 1, menos la Q, que es 0,9. 0,9 elevado a 3, que los años son 3, por 1 más 0,04, elevado a menos 3. En el vídeo donde demuestro esta fórmula ya veremos de dónde sale ese menos. En este vídeo, como os he dicho en el anterior, aquí no os voy a demostrar esta fórmula, la aplicamos directamente, ¿vale? Venga, entonces abajo ponemos 1 más 0,04 menos 0,9. O sea, fijaros que todos los datos son explícitos, vienen en el enunciado directamente, salvo la Q, que la Q hay que tener claro cómo se calcula, ¿de acuerdo? Vale, voy a borrar esto, que desde mi punto de vista es lo más importante, es decir, cómo se calcula Q, ¿vale? Y voy a poner aquí el resultado. Metéis esto en una calculadora, yo ya lo tengo hecho, sale 75,41. 75,41 unidades monetarias. ¿De acuerdo? Si esto lo dibujásemos en una línea temporal, ¿vale? Voy a hacer aquí una línea temporal igual que esta, pero con las cifras de este ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí, ¿vale? Aquí el 0, aquí el 1, el final del año 1, el final del año 2 y el final del año 3, ¿vale? Este trabajador el primer año recibiría 30 unidades monetarias, 30, y el segundo recibiría 30 por 0,9, que es lo que vale Q. 30 por 0,9... Si echáis esta cuenta, esperad un segundito que me ha salido un paréntesis un poco churro, si echáis esta cuenta sale 27. A ver, pensarlo bien, si a 30 unidades le restamos un 10%, yo creo que está claro que quedan 27. El 10% de 30 es 3,
y 30 menos 3 es 27. O sea que realmente este trabajador al final del primer año recibe 30, al final del segundo año recibe 30 por 0,9, que es 27, esto es un 9, que me ha salido un poco churro, ¿vale? Y al final del segundo año recibe 30 por 0,9 al cuadrado, 0,9 al cuadrado, que si echáis esta cuenta, es restarle a 27 otro 10%, el 10% de 27 es 2,7, 27 menos 2,7 es 24,3. O sea que realmente los salarios de este trabajador son 30 al final del primer año, 27 al final del segundo y 24,3 al final del tercero. Y eso es una progresión geométrica de razón menor que 1, por eso cada término es menor que el anterior. Si yo cojo esos capitales y los llevo aquí, el 30, el 27 y el 24,3... Este gráfico y este, insisto, son el mismo, la única diferencia es que el de arriba es el teórico, el que viene en todos los libros, y el de abajo es con nuestros datos. He sustituido la C por 30 y la Q por 0,9, y luego he hecho estos cálculos para que veáis lo que queda. Bueno, pues si traéis esas tres cantidades aquí y las actualizáis al 4%, sale 75,41. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ya sabéis, las rentas variables en progresión geométrica puede que sean términos que cada vez son más grandes, la Q mayor que 1, o pueden que sean términos donde los términos son cada vez más pequeños, la Q menor que 1. Y si alguien me pregunta, oye, si la Q es igual a 1, pues si la Q es igual a 1, entonces ya no es una renta variable, entonces sería una renta constante de las que hemos visto antes. Fijaos, si la Q vale 1, sería siempre C, sería una renta constante, ¿de acuerdo? Venga chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.